Bon dia de nou. Ens acabem de seure. Moltes gràcies a totes i a tots per l'extremada puntualitat a l'hora del retorn d'aquesta pausa. Esperem que us hàgiu relaxat i l'hàgiu gaudit. Parlem ara, seguint amb la jornada, dels elements nuclears de les polítiques d'intervenció sociourbana, una mirada des de les polítiques socials, urbanes i comunitàries. Ho fem amb una taula rodona, ja veuen els ponents preparats, una taula que modera Ricard Gomà, director de l'Institut Metròpoli. Endavant, quan vulgui. Molt bé, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, Marta, moltes gràcies a tot l'equip de la Diputació per haver fet possible aquest procés de treball, aquesta aposta de treball compartit amb l'Institut Metròpoli i la jornada en la que avui compartim ja de manera més oberta uns primers resultats de tot aquest procés. Jo ara passaré d'entrada a presentar-vos a les 3 persones que conformaran aquesta taula rodona en la segona part de la jornada. Després faré una breu introducció mirant de construir una mica de pont entre el que la Marta i el Sergio ens explicaven i el que posarem una mica després a consideració. Per ordre d'intervenció, la primera persona que parlarà serà Lara Navarro Varas. Lara és doctora en Sociologia i forma part de l'equip de cohesió social i urbana de l'Institut Metròpoli. Una persona que des de fa molt de temps treballa en recerca sobre el coneixement de les condicions de vida i les polítiques socials de proximitat en l'àmbit municipal i metropolità i que, per tant, ens farà aquesta aportació des de l'eix social. La segona persona és Rubén Las Heras. Rubén és professor, doctor, investigador en Alter, grup d'investigació del Departament de Sociologia i Treball Social de la Universitat Pública de Navarra. Rubén, muchísimas gracias por venir desde Navarra aquí a Barcelona y compartir las reflexiones en un ámbito más urbano, desde el punto de vista también de la segregación y de la relevancia de los barrios para vencer esas fracturas en el territorio. I, en última instància, Imanol. Imanol Telleria és director del Departament de Ciència Política de la Universitat del País Basc, és professor de Ciència Política i Gestió Pública y membre del grup d'investigació Parte Hartuz de la universitat. Gracias también, eskerrik asko, Imanol. Con Imanol y con el grupo de investigación Parte Hartuz compartimos también desde hace mucho tiempo esa investigación sobre acción colectiva, fortalecimiento de comunidades y, por lo tanto, desde ese eje, Imanol hoy seguro que hará una aportación muy relevante. Pues bé, com us comentava, abans de donar la paraula a les 3 persones, una molt breu introducció. La Marta i el Sergio crec que projectaven una imatge molt potent de connexió entre el coneixement i l'acció, entre la investigació, la recerca i les polítiques públiques. El Sergio ens presentava una eina sense precedents per l'anàlisi dels barris i per l'acompanyament i la innovació de les polítiques públiques. Una eina que s'ha construït de manera molt rigorosa, molt sòlida, però amb una voluntat inherent de generar un coneixement socialment sensible, útil i rellevant. I la Marta ens explicava el programa Barris i Comunitats, un programa d'acció, una política pública, però que des del primer moment ha incorporat forts components de reflexivitat, de voluntat d'aprenentatge. Per tant, en aquesta intersecció entre un coneixement compromès amb el seu entorn i una aposta per polítiques innovadores i de proximitat, creiem que emergeixen veritables oportunitats de transformació social a escala de barri. Aquesta és una idea fonamental, la hipòtesi i la idea amb la que hem vingut compartint tot aquest procés de treball. Les estadístiques barrials que ens presentava el Sergio construeixen coneixement inèdit sobre condicions de vida, sobre vulnerabilitats, sobre claus de millora, evolució de l'estructura d'oportunitats, capacitats d'acció col·lectiva i, efectivament, superen un dèficit de coneixement. Però tant o més important que la superació d'aquest dèficit de coneixement, crec que, sobretot, permeten construir un coneixement molt sòlid sobre una idea que el Sergio també expressava en la seva intervenció, amb la que venim treballant molt de temps. I és que les persones i els col·lectius tenen unes relacions complexes amb els àmbits territorials en els que discorren les seves relacions i la seva quotidianitat. Però que en aquest conjunt de relacions complexes, que no podem de cap manera simplificar, l'àmbit del barri no només
es manté i preserva elements de rellevància molt importants, sinó que probablement en els últims temps ha anat adquirint, ha anat guanyant noves rellevàncies que són enormement importants de conèixer. Sentits de comunitat, xarxes familiars, suport mutu i reciprocitat, educació i aprenentatges al llarg de la vida, salut, cures, etc. De fet, les enquestes ens diuen que fins i tot en un context en el que les mobilitats residencials s'incrementen, i per tant tenim realitats d'hipermobilitat que abans no tenien, en la realitat dels municipis de Barcelona i de l'àmbit metropolità, els nivells d'autocontenció en els barris i en els municipis segueixen sent molt elevats i que la voluntat d'arrelament i de les persones i de les famílies és una clau explicativa molt important d'aquesta capacitat d'autocontenció. Per tant, no simplifiquem ni romantitzem el barri. Senzillament el que estem posant de manifest és el que ens diuen les fonts de coneixement sobre les que estem treballant. I és que en un entorn d'alta complexitat social i territorial, el barri emergeix amb força i amb centralitat en el conjunt de la quotidianitat de les persones. I això ens porta a una certa paradoxa, que també s'ha comentat, i és que aquesta rellevància social contrasta d'alguna manera amb una relativa feblesa dels barris en la distribució territorial del poder polític i en l'arquitectura de les polítiques públiques. Doncs aquesta certa paradoxa també la volem treballar i, per tant, aquesta segona dimensió de produir coneixement per enfortir les polítiques públiques. De fet, si fem una brevíssima genealogia del que han estat les polítiques de barris en el nostre país, segurament a finals del segle XX hi ha algunes experiències més puntuals de regeneració, de rehabilitació urbana, també amb els primers fons dels programes europeus, però segurament el moment central va ser la primera llei de barris, que entre el 2003 i el 2010 es va desplegar en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. Un desplegament que va quedar interromput el 2010 i que actualment ens trobem en una nova onada de polítiques de barris, el programa de barris i comunitats de la Diputació, el propi pla de barris de l'Ajuntament de Barcelona, el programa de barris i millora de rentes de l'àrea metropolitana, el programa de barris en futur de la Generalitat amb el desplegament pendent de la nova llei de barris aprovada a finals del 2022. Per tant, és veritat que estem en un moment de cicle, d'onada rellevant en matèria de política de barris. I què hi ha de nou? És a dir, què aporta aquesta nova onada de política de barris? Situar tres elements, que després seran també una mica els que aprofundirem a la taula rodona. El primer és que veiem que es mantenen unes pautes de presència desigual en el territori de les vulnerabilitats socials. És a dir, que hi ha barris o fins i tot eixos conformats per múltiples barris en el territori que acumulen múltiples dimensions de vulnerabilitat social. O dit d'una altra manera, que quan les desigualtats socials es projecten en el territori ens retorna una imatge d'espais fracturats, d'espais segregats. Per tant, és molt important que existeixin polítiques públiques estructurals orientades a intervenir de manera més intensiva en barris més vulnerabilitzats. Per què? Doncs per dotar d'equilibri territorial, per dotar de cohesió socioterritorial i urbana les nostres ciutats, els nostres sistemes urbans. Per tant, aquesta és una perspectiva que de cap de les maneres no podem oblidar, que segurament va estar molt present en la primera llei de barris i en tota la seva dimensió urbanística i que de cap de les maneres no hi podem renunciar. Però una segona idea, i la Marta ho expressava molt bé, l'eix social emergeix amb molta força en la nova onada de polítiques de barris. Aquesta idea de territorialitzar el benestar i de fer-lo molt més connectat a la quotidianitat de les persones i dels seus entorns en els barris i en els municipis. Per tant, unes polítiques socials amb més capacitat d'incidència en aquests espais de creuament de les diferents vulnerabilitats, amb més capacitat de generar territoris cuidadors, amb oportunitats educatives, saludables, inclusius, i també unes polítiques molt més sensibles a la diversitat d'edats, de cicles de vida, de models familiars, d'estructures de llars, de trajectòries vitals. Si realment han de ser polítiques socials que incideixin i que tinguin capacitat de reconèixer aquests elements, han d'estar molt situades.
Per tant, l'escala de barri passa a ser també una escala enormement rellevant en l'eix social. I en tercer lloc, l'enfortiment comunitari. Crec que aquest és un altre element de consens en les noves polítiques de barris. L'activació dels protagonismes de les persones i de les comunitats. El fet que els barris i les persones no siguin objectes d'intervenció, sinó subjectes de processos de millora i de transformació. Increment de les capacitats d'acció col·lectiva, per tant, d'autogestionar capacitats de resposta. Les aliances entre la dimensió pública i la comunitària, aquest nou espai públic compartit, en el que s'incorporen també agents de la comunitat. La enorme importància de les infraestructures socials com a espais d'empoderament col·lectiu. Infraestructures socials que permeten generar espais d'ancoratge, d'arrelament en contextos de mobilitat i que permeten empoderar. Una nova concepció de l'espai públic, sí, de qualitat, però orientada també a enfortir elements de sociabilitat, de vincles, de relacions. En definitiva, que no hi haurà barris millors des del punt de vista de les condicions de vida si no hi ha comunitats més fortes, que aquest és un tercer eix. Doncs bé, d'alguna forma, aquests tres eixos que estan sobre la taula i que ja havien sortit en la primera part de la jornada, ara Lara, Rubén i Manol hi faran aproximacions una miqueta més específiques. Després farem un diàleg creuats amb ells i, si ens dona temps, obrirem la possibilitat d'intervenció per part de totes i tots vosaltres. Lara, eix social, la primera intervenció. Endavant i moltes gràcies. Bon dia, moltes gràcies a tothom. Un plaer poder compartir taula amb el Rubén i l'Imanol i el Ricard. Jo havia preparat la presentació en castellà, ¿os parece bien? ¿Sí? Sí, vale, ok. Y es esa idea del papel de lo social en lo local, de esa importancia creciente de la localización del bienestar como respuesta a nuevos riesgos sociales que se producen en un contexto de una sociedad postindustrial, con procesos de desindustrialización, terciarización, globalización de la economía, la entrada masiva de las mujeres al mercado de trabajo, la diversidad de las estructuras y los modelos familiares y lo que conlleva en términos de envejecimiento de la población. Por lo tanto, eso genera unas necesidades de protección mucho más heterogéneas que desde el modelo clásico de protección del bienestar que se organizaba desde el trabajo del varón masculino, que era el que generaba una serie de derechos, eso ya no existe. Es más, el trabajo hoy en día del varón masculino únicamente en el seno de la familia no te asegura estar libre de pobreza. Y es más, 2 sueldos, la entrada de la mujer también en el mercado, en el trabajo remunerado, mantenida a lo largo del tiempo, tampoco te asegura vivir libre de pobreza. En este sentido, datos de pobreza infantil actuales de Cataluña, el 66% de los niños en riesgo de pobreza viven en hogares biparentales donde al menos uno de los dos trabaja. Por tanto, el trabajo no te asegura vivir libre de ese riesgo de pobreza. Y relacionado con lo anterior, toda la parte del cuidado remunerado y el cuidado sin remunerar que las mujeres realizaban de manera libre y gratuita, al entrar al mercado laboral eso se deja de hacer o se hace a menor intensidad y tiene unos efectos sobre cómo se organiza el cuidado de manera colectiva de las personas dependientes cada vez más numerosas. Por tanto, nuevos riesgos sociales que requieren de necesidades de protección también más heterogéneas. En ese contexto, el ámbito local se erige como la respuesta más eficiente, menos costosa y más participativa, desde la proximidad para dar respuesta a esas necesidades más heterogéneas. No se trata solo de bajar de arriba a abajo la protección, sino que es desde el conocimiento que las administraciones locales tienen de su territorio que puedo ajustar la política, organizo y ejecuto esa respuesta a esas necesidades cada vez más divergentes. Esto es, desde el conocimiento que tengo de Sabadell y de sus barrios, de Campoamor, de Campuchané, de Torre Romeu, que yo puedo ejecutar una política más acorde con las necesidades que tiene la población. Esto se realiza en un escenario de gobernanza multinivel, complejo, en el que también cobran protagonismo las instituciones supranacionales y en este sentido
por ejemplo, ¿no? Todas las directivas europeas que afectan directamente hoy en día a los gobiernos locales o los propios fondos estructurales o los tipo Next Generation que tenemos actualmente, etc., ¿no? Claro, cuanto mayor es la integración política y funcional entre los diferentes niveles de gobierno, mejor dotados, mejor posición para dar esas respuestas desde el mundo local, ¿no? Y esto genera también sus contradicciones que supongo que en algún momento también entrenaremos. Otra idea que sí que me gustaría subrayar, no se trata solo de una respuesta residual, ¿no? Sino que está en un contexto de progresiva adquisición de derechos sociales, ¿no? Ligados a esos riesgos. Y aquí el ejemplo más claro, por ejemplo, sería el SAT, ¿no? El Servicio de Atención Domiciliaria, que entra a la administración local a través de eso, desde servicios de proximidad, a raíz de la Ley de Dependencia, que reconoce ese derecho, ¿no? Y lo mismo incluso con prestaciones como las de urgencia social, que aunque de menor rasgo e intensidad en el rango de políticas de garantía de rentas, sí tienen un reconocimiento jurídico en el marco de la administración local, ¿no? Por tanto, lo social desde lo local, ¿no? Adquiere mucho relieve y se diferencia de esos servicios obligatorios clásicos, ¿no? Que estamos acostumbrados desde la administración local, muy relacionados con el urbanismo, ¿no? Lo que muchas veces decimos con la piedra, ¿no? Con el alumbrado, el alcantarillado, que hoy en día forman parte de la acción local y que son estado del bienestar, ¿no? Son estado del bienestar. En ese sentido, algunos ejemplos, ¿no? Leía, el 7% del gasto de la administración local actualmente se dedica a educación. ¡Wow! Educación, si se supone que no tienen competencias, ¿no? Y ese aumento ha sido progresivo a lo largo de los últimos años, ¿no? El gasto en servicio del SAT, de atención a la dependencia, el 30% del conjunto del gasto de servicios sociales. El gasto para paliar la vulnerabilidad económica, ¿no? La urgencia social, el 25% de los servicios sociales básicos, ¿no? Es decir, no estamos hablando de algo residual. Y vuelvo de nuevo un poco al ejemplo de la pobreza infantil, que es donde me muevo yo mejor. Sabemos que en Cataluña y en España es un problema estructural, ¿no? Que no bajamos del 30%, o bajamos, subimos, ¿no? Continuamente, que nos diferencia evidentemente del resto de la mayoría del resto de países europeos, que en algunos municipios lo que sabemos es que ese porcentaje aún es mayor y en algunos barrios mayor. Podemos estar hablando del 50 al 60% de niños de ese barrio que viven en riesgo de pobreza, que evidentemente desde la administración local yo no voy a poder paliar ese riesgo, ¿no? Si no pasa porque las administraciones supramunicipales destinan un gasto, ¿no? En forma de licencias parentales, en forma de prestaciones universales, básicamente aumentando el gasto que nos diferencia al resto de países europeos en protección a las familias, que tenemos un 0,7 desde hace 1000 años y el resto de países pues tienen un 2%. Entonces, las diferentes tasas, ahí se evidencian, ¿no? Pero resulta que sí que, o sea, desde la administración local eso yo no lo voy a poder cambiar. Pero sí que resulta que desde la administración local tengo competencias en la educación infantil de primer ciclo, ¿no? En las escuelas bressol que llamamos aquí, que sí revierte las condiciones de vida de esos niños y de las familias, ¿no? En forma de en los ejes de intervención que subrayábamos antes del programa de barris y comunitats, ¿no? Permite la conciliación, permite reducir la brecha de género, ¿no? O sea, el poder asistir a una escuela bressol, ¿no? Permite eso, ¿no? La conciliación entre los padres, la brecha de género, el impacto laboral sobre las madres, permitiendo esos 2 salarios que decimos que son necesarios para poder salir del riesgo de pobreza, ¿no? Y sobre los mismos niños, ¿no? Mejorando su desarrollo emocional y cognitivo, ¿no? Y garantizando esas estructuras de oportunidad, partiendo de esa igualdad de oportunidades, ¿no? Que es tan imprescindible durante los primeros 1000 días de vida, ¿no? Porque además sabemos que es sobre los niños con mayores necesidades socioeconómicas que esos servicios tienen más beneficios potenciales, ¿no? Que revierte en mayor medida sobre ellos, es decir, que tienen mayor retorno. Y eso me lleva a la última idea, ¿no? Y es que la población con menores recursos socioeconómicos es la que depende de mayor medida de ese desarrollo, de lo público, de lo social, en lo local, en la proximidad, ¿no?
Volviendo un poco al caso de las escuelas bressol, ¿no? Los niños que viven en Rocafonda, que viven en el Xut de Manresa, son los que dependen más de que el desarrollo de esos servicios esté en su barrio, en su proximidad, ¿no? En su entorno, porque si no acceden a lo público, no tienen ningún otro recurso posible y alternativo, ¿no? Y esta era un poco, de momento, mis ideas que quería dejar. Muy bien, muchas gracias, Lara. Por la primera aportación, tiene la palabra Rubén, que tiene una presentación. Vale. Bueno, bon dia y muchas gracias. En primer lugar, agradecimiento por la oportunidad, como señalaba Lara, de estar aquí y sobre todo, y lo digo de verdad, acepté precisamente para las intervenciones previas más que lo que creo que puedo aportar, ¿no? Porque siempre supone un espacio de gran responsabilidad, ¿no? Tratar de hacer esta aportación y por eso lo señalaba, os pido permiso para contar alguna de las experiencias locales, ¿no? Es decir, vengo de un ámbito muy diferente y que la verdad que te haces muy pequeño cuando ves lo que tenéis montado, ¿no? Aquí, o sea, es una envidia sana en esos términos. Voy a ser muy claro, me gusta utilizar metáforas también, poniendo las cartas sobre la mesa. El objetivo inicial tenía que ver con hacer esa confluencia que yo creo que ha señalado muy bien Lara, ¿no? El campo enorme de las desigualdades y la vulnerabilidad, cómo se cruza con los barrios y el espacio urbano y con las políticas públicas, ¿no? Yo trataba de ir a ese punto y pensaba en esas oportunidades y riesgos de las políticas públicas en un espacio urbano, sobre todo desigual, ¿no? Eso yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Y me gusta jugar un poco con las palabras en ese sentido, ¿no? De riesgos, y os voy a contar una anécdota muy breve. Es el Departamento de Educación, por cierto, del Gobierno de Navarra. Había una planta en uno de esos pasillos, me gustan las plantas, aunque soy mal cuidador de ellas, y me di cuenta que había una que estaba en muy mal estado, ¿no? Y había un cartel muy evidente en el que ponía, por favor, no regar, se está ahogando, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Que todo el mundo la veía en las mismas condiciones y todo el mundo iba y la regaba, ¿no? Y que es con muy buena voluntad, pero la estaba matando realmente, ¿no? Y la verdad que es un ejercicio muy claro de lo que pretendo hacer, ¿no? Es decir, equilibrar un poco los aspectos, los retos, las oportunidades, de aspectos positivos y negativos, hacerlo, pues eso, ¿no? A este ritmo. Ya veis que a todos nos han escuchado, sobre todo a mí, en el WhatsApp a 1,5 o a 2, entonces voy a ir a este ritmo ágil. Lanzaré un montón de preguntas abiertas y sobre todo porque creo que son espacios de reflexión, ¿eh? Yo no voy a dar demasiadas respuestas, pero sí que generar algunas. Y sobre todo la reflexión sobre cómo las políticas públicas pueden contribuir precisamente a esas desigualdades, ¿no? A mantener las desigualdades, ¿vale? Me voy a apoyar en algunos datos, evidentemente no al nivel que tenéis aquí, pero voy a tratar de evitar al mismo tiempo una lluvia de datos y una lluvia de ideas. Y por eso voy a ser muy claro. Bueno, lo suelo decir, que voy a tratar de hacer la exposición, no la explosición, de 4 riesgos, ¿no? Jugando con esa metáfora que es el riego, ¿no? Los riesgos, las cosas que hacemos bien y los riesgos ante los que tenemos que tener en cuenta de las políticas públicas en un espacio urbano desigual. Primera, muy rápidamente, es un espacio de oportunidad. Yo creo que ha quedado muy claro, todo el mundo lo ha señalado como espacio de oportunidad, múltiples recursos, ¿no? Nosotros tenemos una pequeña herramienta, GeoPamplona, que en el fondo, de forma muy rápida, pues bueno, nos va señalando una serie desde aspectos del control del aire, unidades de barrio, centros comunitarios, toda esa serie de infraestructuras, de dotaciones que van plagando la ciudad, que van dibujando la ciudad desde las redes wifi, desde los aseos, las oficinas, los aparcamientos, zonas verdes, reciclable, calistenia, circuitos, etcétera, ¿no? Un montón de recursos que el ejercicio, claramente, las fuentes, ¿no? Pues parece una tontería. Y he dejado para el último uno de los importantes, bueno, que es el del tejido social, ¿no? Múltiples oportunidades con respecto a infraestructuras y recursos. Uy, se me ha olvidado darle al play, pero bueno. Ya te voy. Vale. Vale. Y el tejido social que es fundamental, ¿no? Eso está claro, ¿no? Por eso el espacio urbano es muy atractivo.
en esos términos. Pero claro, todas estas oportunidades, estos riesgos de aportar recursos en las ciudades, tiene un pequeño riesgo o un gran riesgo, y es que no sabemos o sabemos que se traducen en desigualdades. Y desigualdades, me voy a ir a una dimensión un poco estructural aquí al inicio. Por ejemplo, el índice de Gini, hay una cuestión bastante curiosa de cómo a nivel estatal, por ejemplo, la diferencia entre el índice Gini de las ciudades y el resto de la provincia, por ejemplo, la diferencia más grande se da en dos ciudades como es Barcelona y Sevilla, ¿no? Y solo en ese eje del Ebro son casi resultados negativos, es decir, las ciudades son espacios de mayor desigualdad desde el punto de vista, por ejemplo, de la renta. Y a nivel de, bueno, Iruña, Pamplona, mi ciudad, estructura de barrios, como el índice de Gini también en los diferentes barrios se distribuye de forma muy diferente, ¿no? Me voy a detener exclusivamente para que veáis incluso hasta 10 puntos de diferencia entre dos barrios que encima son contiguos realmente, ¿no? O sea que la condición es importante. O el riesgo de pobreza, ¿no? Pues a nivel de barrio también es muy significativo, lógicamente no voy a entrar en cada uno de ellos, pero aquellos espacios que el riesgo de pobreza, la tasa de riesgo de pobreza, se multiplica por 2 entre barrios contiguos realmente, ¿no? Nos está hablando de una segregación, aunque no necesariamente espacial en términos de fractura, ¿vale? ¿Vale? Son cuestiones que tienen que ver con las estructuras, antes lo señalaba un poco Lara, ¿no? ¿Fuera del alcance de las políticas locales? Lanzo esa pregunta al aire, porque realmente nosotros hace unos años trabajamos en uno de los barrios históricamente segregado, que es Echabacoiz, y hace 50 años aparecía en el periódico: faltan viviendas, las escuelas son insuficientes y hay mucho paro por accidentes de trabajo. Después de 50 años volvíamos a recoger lo de los accidentes de trabajo, igual no, pero los mismos problemas. Es decir, son cuestiones estructurales, pero sobre las que hay que incidir, lógicamente, ¿no? Por eso, esa traducción de oportunidades en desigualdades y cuidado, el peligro de las políticas reproductoras de desigualdades. Segunda idea, muy rápido, se ha señalado hasta la saciedad, y es muy importante, ¿no? Es una unidad, una escala de análisis el barrio, ¿no? Son unidades de referencia, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que Sergio encima lo detallaba muy bien, ¿no? Para el diagnóstico, con las herramientas que tenemos, espacial y social, y sobre todo también para las relaciones, desde la identidad, del sentido compartido, colectivo y los cuidados, ¿no? Recogíamos también cualitativamente, aquí nos conocemos todos, parece como un pueblo pequeño, y si un vecino no va a la calle, en 2 días la gente se entera y se preocupa. Claro, este matiz de lo colectivo, del cuidado, que es significativo en un barrio, que es Echabacoiz, que es el barrio más segregado en esos términos, ¿no? Y es el espacio de la acción comunitaria la que detallará sobre todo Imanol en esos términos. ¿Cuál es el riesgo? Entender la unidad como algo homogéneo, ¿no? Que es algo que ya se ha señalado, pero que me apetecía subrayarlo, ¿no? Porque acabamos reduciendo la complejidad. Incluso las políticas públicas o nuestros enfoques acaban reduciendo la complejidad, ¿no? Cuando en el fondo nos damos cuenta que hay diferencias en 2 planos, interbarriales y intrabarriales, ¿no? Con respecto a las interbarriales, pues renta por hogar, también hacemos una distribución de todos los barrios de Iruña, y bueno, hay una fractura casi multiplicado casi por 2, ¿no? Entre 2 barrios diferentes, pero el segundo más pobre, que es en el que habíamos trabajado, que era Echabacoiz, encima presenta una realidad peculiar, y es que con respecto al atlas de distribución de renta es tremendamente heterogéneo. Es decir, tiene 3 unidades censales, ¿no? O secciones censales, con una gran diferencia. Sin embargo, se trabaja como el barrio en su conjunto, ¿no? Esas son las cuestiones que yo creo que hay que tratar de tenerlas en cuenta siempre, ¿no? ¿Están suficientemente consideradas esas fracturas de las políticas públicas? En el análisis diagnóstico, yo creo que esos esfuerzos, y que es un lujo tener esas herramientas, estamos dando pasos, pero habrá que ver si en las políticas públicas también, ¿no? Por tanto, ese riesgo de la homogeneidad cuando sabemos que hay una heterogeneidad compositiva en los barrios. Tercera idea, ya veis que voy rápido, la diversidad. Regamos las ciudades de diversidad. Hay reconocimiento de múltiples diversidades, podía haber puesto múltiples, religiosas, etcétera, desde el punto de vista, la de origen extranjero es una de las más relevantes, ¿no? En esos términos. En Iruña, la verdad que en estos 20 últimos años
Estamos ya en cifras del 20% de personas de origen extranjero, seguramente nada comparables a las que en determinados espacios municipales tenéis aquí, pero se ha producido multiplicación por 2,5, ¿no? Y la distribución pues, sigue siendo heterogénea y desigual con respecto a los diferentes barrios, con la peculiaridad de que algunos barrios alcanzan pues, unas cifras del 34% y algunas secciones censales, por primera vez en nuestro territorio, tienen ya más personas de origen extranjero que autóctonas, aunque la palabra la odio, pero para que nos entendamos, ¿no? Y además se vuelve a dar esa misma lógica, que entre barrios colindantes la distribución es tremendamente desigual, ¿vale? Hasta multiplicado por 2,5. Y luego hay una cuestión muy importante, porque si relacionamos las dos variables, que eso forma parte del análisis, y distribuimos los barrios, pues vemos que hay una clara relación directa entre mayor porcentaje de origen extranjero y mayor riesgo de pobreza. Que eso no me voy a extender, pero dice mucho de nuestro modelo de integración o de explotación, mejor dicho, de la población de los nuevos y las nuevas vecinas, ¿no? Por eso esas vulnerabilidades cruzadas, que encima se reproducen en esos círculos de escasez y que se trasladan a la infancia en muchas ocasiones y que los datos nos lo dicen y que es tremendamente injusto. Y por eso mismo, estos aspectos, a veces esa diversidad es un riesgo, es bien entendida, pero cuidado con entender esto, voy a ser un poco provocador, con entender la diversidad o los espacios diversos como una Arcadia comunitaria, ¿no? Entender esto como, ¿no? Algunos hablan del buenismo, no me gusta la palabra, pero esa idealización del espacio relacional. ¿Por qué? Muy brevemente, es que Quino es mágico con respecto a esto. Imaginad que eso es una persona que está en el barrio, lógicamente hay relaciones de poder en un barrio, y está triste y siempre pregunto, ¿qué haríamos, ¿no? Para mejorar la situación de esa persona? Y la mayoría de la gente dice, tirar el atril o subir a la persona hacia arriba, y la respuesta es algo más dura que todo esto, ¿vale? Y eso es lo que está ocurriendo en muchos de nuestros barrios, es decir, la incorporación de nuevas personas, en algunas ocasiones a las clases medias, hace sentirse mejor, etcétera, y eso hace que a veces las propias políticas públicas se sientan un poco tímidas a la hora de actuar. Y sobre todo cuando hay competencia por recursos escasos, que son las situaciones que a veces se dan en los barrios, no solo desde el punto de vista estructural, no soy nada racista ni nada, priorizan más a esas personas, me parece un poco fuerte que a una persona que acaba de llegar le priorizan, ¿no? Esto lo podríamos haber recogido en cualquier espacio, pero es una persona de origen extranjero que se está quejando por la recepción de personas refugiadas, ¿no? Esa lógica que luego se traslada, bueno, vengo del espacio festivo y esto es de ayer, ¿vale? Que luego se extiende en espacios pues, que a nosotros nos resultan tan llamativos, ¿no? De ese discurso antimigratorio, y esa lógica muy conocida, el último contra el penúltimo, ¿no? Que a veces las propias políticas las impulsan y lo reproducen. Sería otro debate, ¿no? Por tanto, diversidad, riesgo, la Arcadia comunitaria. ¿Por qué? Porque omitimos el conflicto cuando el conflicto es algo consustancial a los barrios y hay que tenerlo en cuenta. Y última de las ideas, ¿vale? Participación. Es cierto que hay procesos participativos y Manuel profundizará sobre eso. En nuestro caso se llaman, por ejemplo, los foros de barrio, y hay una peculiaridad con respecto a eso, de cómo se pasa de la participación al participacionismo, el riesgo. Y no sé si se va a ver, pero bueno, el foro de barrio cuando se convierte en esa I y la eliminamos, y es curioso porque nos lo decían, los foros de barro, les llaman los foros de barro ellos ahí en él, ¿no? Por todo lo que supone, porque se acaba responsabilizando a la ciudadanía de determinadas cuestiones de participación que en el fondo están fuera del alcance, porque son cuestiones muy estructurales que hay que considerar desde el principio y que también las políticas públicas del contexto local las tienen que tener en cuenta. Y me recordaba El barón de Munchausen, no sé si lo habéis leído, la novela, es una idea muy buena, un minutico, en el cual cae con su caballo a una ciénaga, ¿no? Y dice, bueno, no puedo salir de aquí, y dice, muy fácil, tiro de la coleta y saldremos los dos. Lógicamente es una parodia, pero a veces las políticas públicas tratan de hacer que la gente y que los barrios tiren de su coleta cuando sabemos que es algo imposible, ¿no? Por ejemplo, en participación, pues bueno,
es uno de los indicadores que tenemos, también el de participación, pues hasta 30 y pico puntos de diferencia entre barrios, ¿no?, de participación electoral. Y cuando cruzamos, está muy claramente ligado la renta con mayor participación. Entonces, a veces el riesgo de esto que tenemos es lo que se denomina los barrionalismos y que a veces escuchamos más a los barrios que más se quejan, cuando en realidad puede ser que no son los que prioritariamente, voy a ser detallado con esto, no son los que más lo necesitan, ¿vale? Y por eso es importante esa parte de la limitación de las políticas por el obstáculo que hay para la acción en zonas vulneradas que a veces no son suficientemente atendidas. Bueno, el objetivo era esa confluencia de espacios, de ligar entre oportunidades y riesgos, esos 4 riesgos que he señalado, el tránsito entre oportunidad y desigualdad, el riesgo de reproducir desigualdades de las políticas públicas, cuidado con no considerar la heterogeneidad, cuidado también con la omisión del conflicto y creernos que es una Arcadia comunitaria o que son una Arcadia comunitaria los barrios, y el riesgo del participacionismo porque puede limitar la acción en zonas vulneradas. Pues muchas gracias. Muy bien. Gracias, Rubén. Qué ricasco por plantearnos este rico diálogo entre riesgos y riesgos. Muchas gracias. Imanol, adelante cuando quieras. Gracias. Bueno, pues igual que mis compañeras, lo primero agradecer, por supuesto, ¿no?, la invitación a la Diputación de Barcelona y bueno, en concreto también a Marta Solé, de las ganas, el empeño que le ha puesto también en organizar esta jornada y que sirva, digamos, para esto que también desde la coordinación Ricard nos propone que sea aportar cosas para un diálogo, ¿no? Y yo en ese sentido, pues también, digamos, en las reuniones previas que tuvimos para organizarnos un poquito también las intervenciones, digamos que a mí me tocaba esa parte que encaja bastante con las cosas que ha dicho Ricard, Lara y Rubén también, de la sociabilidad. No voy a hablar tanto del ámbito de la administración o de las políticas públicas, sino desde la perspectiva más del tejido comunitario de la sociedad civil, ¿vale? Y en eso quiero desarrollar también 3 ideas en estos 10 minutos de primera intervención, ¿vale? Que son, 1, las redes comunitarias y el sentido de la acción colectiva; 2, los efectos de la gobernanza colaborativa en los barrios; y 3, las metodologías democráticas en las políticas públicas. Vamos una por una. En primer lugar, sobre las redes comunitarias y el sentido de la acción colectiva, bueno, creo que, y ya lo habéis hecho, lo sé, pero bueno, es otra. Hay que decir dos cuestiones que son claves en un primer diagnóstico, ¿no? Y las voy a hacer con 2 conceptos de 2 libros muy interesantes. Los conceptos son la individualidad y la diversidad. Que ya han salido, pero vamos a ver, vistos más, no tanto desde desde la perspectiva de las políticas públicas o de la intervención de la administración, sino de la propia ejercicio social o comunitario. La individualidad o los efectos deseados o no de un individualismo cada vez más pronunciado, ¿no?, es evidente que dificultan la acción colectiva y la acción comunitaria. Y hay que reconocerlo y decirlo y partir de eso, ¿no? Pero, sin embargo, también, como nos recuerda Almudena Hernando en su fantástico libro La fantasía de la individualidad, la individualidad efectivamente es esto, ¿no? No es más que una fantasía, porque en el pensamiento occidental la construcción del sujeto sociohistórico, ¿no?, que idealiza la razón y niega el vínculo emocional, no explica la complejidad y la problemática de este sujeto y, por supuesto, tampoco explica su necesidad de sentimiento de pertenencia a un grupo, que, como explica Almudena Hernando en su libro, también se genera con vínculos tanto racionales como emocionales. El libro de Almudena Hernando, por cierto, es también una explicación de cómo se ha construido históricamente el llamado orden patriarcal. Y Almudena Hernando nos dice una cosa en ese libro, para mí, que es clave, que nos recuerda que la dominación de las mujeres no se da por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de haberse especializado en el sostenimiento de los vínculos de grupo.
Volveré luego sobre esa cuestión. Paso al siguiente elemento del diagnóstico, la diversidad. Llevamos hablando bastante de esa diversidad entendida, ¿no? Pues efectivamente como se expresa en el sentir de las identidades diferentes, de los trabajos diferentes, de los horarios diferentes, de los medios de transporte diferentes, de los orígenes diferentes, de los referentes culturales diferentes, de las músicas que oímos diferentes. Diversidad en los modos de vida de los grupos y las personas que se expresan de forma, como bien nos habéis explicado previamente, en los barrios y en los espacios cotidianos. Y diversidad es también desigualdad. Y aunque una nos suena mejor que otra, las dos nos plantean un reto y a la vez una oportunidad para la acción comunitaria. Daniel Bernabé, en un libro que fue bastante polémico, titulado La trampa de la diversidad, planteaba que que la diversidad era una estrategia del neoliberalismo para fragmentar la identidad de la clase obrera. No sé si conocéis el libro, pero yo he de decir que aunque comparta parte del diagnóstico que hacía, y no quiero ser spoiler, pero discrepo bastante con la solución definitiva que da o con lo que aporta al final. Creo que la cuestión no es añorar o volver a modelos identitarios pasados, sino buscar en la diversidad de nuestros espacios físicos y de vida cotidiana los elementos motivadores del encuentro y de la construcción colectiva. Esto, la semana pasada me lo hizo ver mi hijo de 11 años, que en un camping, antes lo comentaba con Rubén, él desde muy pequeñito tiene la costumbre de cuando llegábamos a un camping con la furgoneta, llegábamos y mientras su madre y yo montábamos las cuestiones así de levantar el techo, sacar el mobiliario campestre y demás, pues él hacía su rueda de reconocimiento. Y en su rueda de reconocimiento, hasta los 5 o 6 años así, y venía con el informe detectando cuántos vascos había en el camping. Y decía, ahí está, aquí hay unos de Donostia, aquí hay otros tal, no sé qué, venía con el informe. Superado ya esa edad y superado la cuestión lingüística, sigue haciendo lo mismo el informe y va buscando con quién asociarse, ¿no? Y yo, como digo, antes decía, creo que los campings son como una especie de barrios con menos intimidad todavía, pero son como una especie de barrios en los que estamos gente muy diferente, de orígenes diferentes, con objetivos diferentes, con algunos con unas autocaravanas que no sabes de dónde las sacan semejantes cacharros y otros con una furgoneta de los años 90. Y los niños en eso, los niños y niñas, me sorprenden siempre la capacidad que tienen y la rapidez de buscar los elementos compartidos para la interacción. Y la semana pasada, en esta vez, me sorprendió porque ya al de una hora me dijo que me vino, Aita, tengo ya un muy buen amigo. Y bueno, yo así pensando de padre dije, bueno, buen amigo, le digo, venga, si te acabas de así como... Dice, no, Aita, me dice, perdona, pero es un buen amigo porque enseguida nos hemos dado cuenta que a los dos nos gusta mucho la naturaleza. Y efectivamente, en el descubrimiento de ese elemento común, comenzaron la acción colectiva, que en este caso era, pues yo qué sé, encontrar unos... cacarraldos me sale, unos escarabajos en las dunas, ponerlos en unas no sé qué, hacer la acción colectiva que ellos querían hacer. Desde el punto de vista de la acción comunitaria de los barrios, es verdad, bueno, ya sé que la perspectiva es diferente porque lo vuestro es para la intervención de las políticas públicas, ¿no? Pero las estadísticas no generan identidad colectiva, ¿no? Lo digo, es evidente, ¿no? Ya sé que no es el objetivo, ¿no? Pero la estadística común no genera identidad colectiva. A veces la problemática común o el estar afectados por algo, la afectación sí genera. Pero yo aquí lo que también quiero aportar es que hay otro elemento que son también los elementos, digamos, de valores, de intereses, de proyección del futuro que queremos construir, que también en los espacios se comparten y que no están ni en las estadísticas ni en los elementos de desigualdad, pobreza y que también tenemos que saber alimentar, cuidar y fomentar. En este sentido, paso, digamos, dentro de la...
de esta primera parte a la cuestión de la orientación de esa acción colectiva, ¿vale? Y aquí lo hago en base a una cuestión derivada del esquema clásico de la ciencia política, al menos de la acción colectiva, que es de su estudio, ¿no? Que es la triple orientación de la misma hacia el poder, la autonomía y la influencia. ¿Sí? Creo que la acción colectiva de los movimientos sociales genera profundización democrática cuando es capaz de combinar estas tres formas de hacer política. Estas tres formas de hacer política son, como he dicho, la primera, la orientación hacia el poder, que es la lógica del conflicto, del enfrentamiento, del posicionamiento siempre crítico respecto a los poderes públicos. Un posicionamiento que siempre les está exigiendo mayor compromiso con la justicia social a las instituciones y a los poderes públicos. El repertorio de acción son la movilización, la pancarta, la acción directa, el corte de una carretera o lo que fuera, porque aquí el objetivo es mostrar poder y contrapoder, y mostrar al poder institucionalizado que de la parte social también se tiene un poder de acción y de respuesta a las políticas o a las intervenciones que ellos hacen. Da igual, o eso es lo que quiero resaltar en esta idea, que el gobierno sea de derechas o de izquierdas. Es más interesante, diríamos, para que discutamos que sea gobierno de izquierdas, porque esa misma exigencia la tienen que seguir haciendo en este planteamiento de la acción colectiva. La segunda orientación, hacia la autonomía, hacia la creación, la rehabilitación de las redes comunitarias, de los cuidados, de los espacios de sentirse a gusto, feliz, protegido, protegida, a eso que Almudena Hernando llamaba el sostenimiento de los vínculos de grupo, ¿vale? Y eso es algo que es clave que se haga también. Eso de la acción colectiva prefigurativa también, de la protesta, pero también el cuidado y la red comunitaria, ¿no? Y tercero, la tercera orientación es hacia la influencia, es decir, hacia la colaboración con los poderes públicos en las redes de gobernanza para que las políticas públicas sean, si estamos hablando de un movimiento feminista, sean más feministas, si estamos hablando de un movimiento ecologista, sean más ecologistas, si estamos hablando de movimientos, organizaciones vecinales o barriales que tengan más justicia, o sea, sean más justas o igualitarias. Insisto, el potencial transformador de esta acción colectiva o para que se logre una profundización democrática es cuando la acción colectiva se desarrolla en esos tres escenarios. Rápidamente, porque sé que estoy 2 minutos nada más, para las dos últimas ideas que derivan de esta primera, ¿vale? Los efectos de la gobernanza en los barrios. He acabado lo anterior hablando de las redes de gobernanza, es decir, de los espacios de interacción entre los agentes institucionalizados y no institucionalizados que pueden provenir de la sociedad civil y del mercado, ¿no? Voy al núcleo de lo que me preocupa y quiero plantear con intención de discutir y debatir y de reflexionar. Las dinámicas de las redes de gobernanza colaborativa, aún sin pretenderlo, pueden ser la herramienta definitiva para el debilitamiento o incluso la desarticulación de la acción colectiva comunitaria. Lo digo así, provocador, para que… ¿vale? Antes hablaba con Rubén en el desayuno y le decía que nosotras en el País Vasco hemos identificado, documentado y demostrado la intencionalidad política en redes de gobernanza, esta intencionalidad política en las redes de gobernanza. Pero, insisto, va más allá de que haya una intencionalidad. Sin pretenderlo, y también lo apuntaba Rubén, se puede hacer, porque la cuestión de los ritmos, los esfuerzos que genera la complejidad del desarrollo de las políticas sociales y de las políticas urbanas, ¿no?, absorben en muchas ocasiones las limitadas fuerzas del movimiento vecinal. Incluso la cogestión, ¿no?, esa especie de horizonte normativo de la escalera de la participación, ¿no?, puede convertirse en la jaula de la acción colectiva, precisamente porque solo se dedican a ellos y no se dedican a los vínculos de grupo o a la confrontación crítica con las administraciones o con los poderes públicos. Y 1 minuto para la última de las tres ideas que quería desarrollar, porque también viene derivada de la anterior. Las metodologías participativas o democráticas en la gestión de las políticas públicas. Lo planteo, digamos, como última reflexión vinculada a las anteriores, no como una solución única y definitiva, por supuesto, a la complejidad de la gestión de las redes de gobernanza, pero sí
recordando que las metodologías aplicadas a los mecanismos y procesos de innovación democrática serán y pueden ser la clave, digamos, de la calidad democrática de los mismos. Es decir, las técnicas y mecanismos innovadores que tanto se están desarrollando en los últimos años, de por sí no son más democráticos. Porque sean novedosos y porque sean técnicamente muy bien desarrollados y comunicativamente muy bien expresados, no son más democráticos ni generan, lo apuntaba Lara y Rubén anteriormente, ¿no? Pero que pueden generar más desigualdad. Y ahí no las desarrollo, las dejamos luego para el debate o la discusión. Estas metodologías tendrían que tener, solo digo lo que no digo cómo serían las técnicas concretas, pero digo lo que creo que sí tendrían que tener. 1, análisis previo de la cercanía o lejanía de cada actor, agente respecto al poder. El poder entendido en el sentido económico, cultural, de información, el poder, ¿vale? 2, prever unas medidas correctoras de los desequilibrios de poder en los propios procesos. 3, ser un proceso transparente, es decir, que la dinamización del proceso sea democráticamente transparente en el sentido de que toda persona y todo grupo se pueda incorporar en cualquier momento, ¿vale? 4, estar preparados para defender la dirección política de la gobernanza. Es decir, no tener miedo de decir que no se hace esto solo por modernización de la administración o mejor gestión, sino que se hace con valores vinculados a la justicia social, a la igualdad y a la búsqueda de la mayor cohesión social. Y último, 4, que hacer que estos procesos sean pedagógicos. Es decir, que tengamos también un plan previo de lo que todos y todas vamos a aprender en este proceso e incluso luego podamos evaluar y decir cuánto hemos aprendido unas y otras en estas dinámicas. Muy bien. Qué ricasco, Imanol. Bueno, gracias a las tres porque os habéis ceñido muy bien al tiempo que estaba previsto. Ahora de alguna manera habíamos hablado ya con ellos, ¿no? De intentar encontrar algunos elementos de reflexión que pudieran profundizar un poquito más en cada uno de los aspectos, ¿no? que nos habéis comentado. Pero yo, escuchadas las tres intervenciones, creo que hay algún hilo, ¿no? que vertebra la reflexión de manera bastante transversal, ¿no? Y es ese diálogo entre el eje entre igualdad y desigualdad por una parte y entre diversidad y homogeneidad, ¿no? por otra parte, y cómo eso se cruza con las políticas públicas en diferentes escalas territoriales, ¿no? Lara, cuando nos hablabas de la dimensión de proximidad del bienestar, ¿no? y esa constatación que existe una enorme heterogeneidad en el grado de desarrollo, de intensidad, ¿no? de las políticas sociales, y ahí surge la cuestión hasta qué punto eso responde a una diversidad de realidades o puede estar también generando nuevas desigualdades, ¿no? Y por lo tanto, digamos, debilidad o fortaleza desde el punto de vista de esos derechos sociales que deben ser garantizados de forma universal con independencia, ¿no? de las condiciones concretas en el territorio, ¿no? Yo creo que hay un elemento de reflexión importante, ¿no? Que un poquito, Rubén, creo que, bueno, también tu intervención, uno de los hilos fundamentales era este, es decir, cómo podemos combatir desigualdades reconociendo diversidades, ¿no? y generando mixturas con capacidad de interacción, digamos, ¿no? Claro, y eso nos lleva a la reflexión que las políticas a escala de barrio, ¿no? pueden ser políticas con capacidad, ¿no? de reconocer diversidades o de generar interacciones y mixturas, ¿no? pero también pueden tener un elemento de riesgo en relación a las desigualdades y ahí la necesidad seguramente de prever, ¿no? escalas de carácter no solo suprabarrial, sino supramunicipal, ¿no? multiescalaridad, para poder generar también, ¿no? elementos importantes de reequilibrio, de igualdad, etcétera. Y eso transportado, Imanol, ¿no? al terreno de la acción comunitaria, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado, cuando los mapas, ¿no? de la innovación social, de la acción colectiva por una parte y de las vulnerabilidades sociales por otra parte, pues encajan mal, ¿no? digamos, ¿no? Encajan mal y por lo tanto, incluso cuando tenemos experiencias
de acción comunitaria que pueden alterar en positivo las relaciones de poder, quizás eso se está produciendo, ¿no?, en territorios en donde existe capital relacional, social, cultural, y en cambio dejan al lado, ¿no?, territorios de vulnerabilidad. Y eso puede estar generando un nuevo eje de desigualdad en el territorio. ¿Qué retos tienen las políticas públicas para que eso no suceda, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tenemos un cierto eje transversal que quizás, ¿no?, podéis profundizar un poquito desde cada una de vuestras perspectivas. ¿Os parece, Lara? Sí, sí. Yo creo que va claramente en la línea de las políticas como reproductoras de desigualdades, ¿no? Si bien decíamos que el ámbito local se sitúa, ¿no?, en un espacio de privilegio para poder atender esas necesidades sociales y, por tanto, tiene que responder de manera diferente, diversa, ¿no?, a las necesidades sociales, lo que nosotros hemos visto en los análisis que hemos hecho es que precisamente no se ajusta a esas necesidades sociales, ¿no? O sea, existe una respuesta local muy heterogénea, ¿no?, por ejemplo, en un ámbito como el ámbito metropolitano de Barcelona, ¿no?, que son 36 municipios, y cuando hacemos esto que nos gusta hacer, ¿no?, a los investigadores, cruzar correlaciones, no sé qué, no sé cuándo, no correlacionan, ¿no?, con la necesidad a la que se dirige. Y esto en sí mismo, ¿no?, es problemático en la medida que no es lo mismo envejecer, ¿no?, en Barberà que en Sabadell. Las horas de asistencia del SAT son muy diferentes y no te está explicando que haya un mayor grado de población con riesgo de dependencia más elevado, ¿no? Por lo tanto, y además, la cuestión es que la población más vulnerable es la que está sujeta en mayor medida a esa desigualdad intermunicipal. Con lo cual, no es lo mismo ser pobre en Barberà o en Sabadell o crecer, ¿no? No es lo mismo, pero es que además no es lo mismo ser niño y pobre en un municipio que ser una persona mayor con necesidad de dependencia y además pobre, ¿no? Y esto lo veíamos claramente, por ejemplo, con el tema de la escuela Bressol, que municipios contiguos, como lo que ha señalado una calle uno o la calle otra, con escuelas Bressol que de entrada, ¿no?, por ejemplo, la oferta pública de plazas de escuela infantil en un municipio era de 1 cada 10 pública, ¿sí? En el otro, que es la calle de enfrente, 2 de cada 10. Con lo cual, o sea, evidentemente, el grado de desarrollo de esa política a nivel municipal es diferente. No, ninguna de las dos está para tirar cohetes, ¿no?, porque 2 de cada 10 en sí mismo es poco. Es verdad que en otros municipios estamos a un nivel de un 60%, ¿no?, de cobertura de educación infantil, pero de entrada hay una desigualdad evidente. En la disponibilidad, es decir, a ver si puedo conseguir plaza en esa escuela Bressol. Si tienes la suerte de poder entrar, tienes que mirar cuáles son los costes, porque tú puedes tener una plaza pública, pero no gratuita, ¿sí? Entonces hay algunos municipios que se rigen por sistemas de tarifación social, que aprovecho para decir, la tarifación por sí no es garantía de redistribución, ¿no? Es decir, depende de una serie de elementos que incluyas en los tramos de renta, en servicios de comedor, etc., que configuran el precio de ese servicio, ¿no? Entonces, con los estudios que nosotros habíamos hecho, habíamos visto, estimando cuál sería el coste para una madre, ¿no?, que tiene una criatura de un año y que se reincorpora o se quiere reincorporar al mercado de trabajo, cuál sería el coste que tendría el servicio para esa familia, ¿no? Entonces, en el municipio A, ya lo hacíamos con 3 niveles de renta, es decir, para las mujeres con menor cualificación, cuál sería el precio que tendría que pagar por ese servicio. Entonces, en el municipio A, las mujeres con menor cualificación tendrían que dedicar un 60% de su sueldo a que el niño pudiera acudir a la escuela Bressol con los beneficios que eso reportaría para el niño, para ella, el 60% de su sueldo, las que tienen renta más baja, ¿vale? Las que tienen renta más alta en ese mismo municipio tendrían que dedicar un 14% o algo así. Es decir,
una medida regresiva. Pero si es que además nos vamos al municipio B, que es el de la calle al lado, de ese 60% que tendría que dedicar las madres con menor cualificación, en el municipio B es del 12%. ¿Sí? Con lo cual, ostras, es que estamos actuando, tenemos capacidad para actuar de otra manera, ¿no? Y estamos actuando de manera que lo que estamos haciendo es reproducir las desigualdades sociales, ¿no? Claro, y en el caso de población con niveles de renta, el intervalo ¿no? Es mucho menor. Donde cambia absolutamente, que el intervalo es enorme entre unos municipios y en otros, es para la población de rentas más bajas, ¿no? Con lo cual, yo creo que bueno, que ese es un tema desde el que se puede actuar, pero que requiere yo no sé si de consensos políticos, ¿no? de otras miradas que no permitan, ¿no? que haya esa reproducción de desigualdades constante, ¿no? En esta política, como ejemplo, podría poner el SAT, que es un poco exactamente más de lo mismo, ¿no? Era un poco la reflexión. Gracias, Lara. Rubén. Bien, yo igual un poco en la línea y la verdad que yo creo que es muy acertado también concentrar un poco la atención en ese riesgo, ¿no? de la reproducción de las desigualdades, incluso desde el punto de vista semántico, ¿no? Ya sé que esto es igual demasiado fino, incluso igual puede producir rechazo, ¿no? Pero lo habitual con lo que utilizamos los barrios vulnerables, soy más partidario de hablar de barrios vulnerados, ¿vale? Porque, o a veces con las personas, ¿no? También decimos, ¿no? Colectivos vulnerables, y dices, bueno, vulnerables somos todos, todas, pero sí que hay personas vulneradas, ¿no? Desde el punto de vista de una lectura estructural, ¿no? En ese sentido, siempre recuerdo que en una entrevista que le hacían a una arquitecta, le pedían cuál era su ciudad utópica, ¿no? Imaginad, ¿no? Que una visión muy de la arquitectura desde el punto de vista de lo físico, desde el punto de vista incluso de la gestión de lo social, y decía una ciudad sin pobreza, ¿no? Aunque también me suele gustar citar aquí a Eduardo Lucita cuando dice que, bueno, que a veces también concentramos la atención cuando dice el problema no es la pobreza, y esto también es como muy provocador, ¿no? Sino la desigual distribución de la riqueza, ¿no? Por eso también empezaba con esas cuestiones que tienen que ver con el índice Gini, ¿no? En ese sentido, yo creo que Lara ha definido perfectamente la educación, ¿no? Hablaba también con Imanol antes de cómo, que afortunados si podéis tener los datos de los centros educativos, porque precisamente en nuestro caso tenemos dificultades para acceder a ellos, precisamente porque tratan de no hacer visible el incumplimiento de la ley, ¿no? Y en el cual se están creando escuelas gueto, precisamente porque están funcionando otras fórmulas en las cuales en una comunidad, desde el punto de vista, yo en esto soy un poco ácido y un poco crítico, que los modelos lingüísticos también tienen una clara incidencia y en nuestro territorio es significativo, ¿no? Luego sin tener, ¿no? Y luego, por otro lado, también quería hacer un pequeño matiz, ¿no? Porque yo creo que tampoco hay ninguna otra fórmula que no sea a través de una fórmula institucional. Pero es curioso que cuando se ha intentado, ¿no? Por ejemplo, formalizar la figura de se llamaban en su momento los dinamizadores comunitarios, ¿no? La forma de poner al ayuntamiento en los barrios, que es muy curioso porque en Iruña, en nuestra ciudad, siempre se suele decir, o los concejales o las concejalas suelen decir, bajamos a los barrios. Y dices, hasta el propio lenguaje, cuando te están diciendo eso, que lo dicen con orgullo, bajamos a los barrios, aparte de que es cierto que en la mayoría hay que bajar porque es la zona vieja la que está, pero en el fondo es un indicador de que no estás presente, ¿no? Que eso es, yo creo que y es curioso porque cuando se instauraron esas figuras de dinamización comunitaria, no eran los dinamizadores comunitarios, eran los dinamitadores comunitarios, ¿no? Y tiene mucho que ver con la aportación de Imanol, que también conoce un poco esa situación. Y luego, por eso también, no representar, a mí es interesante, ¿no? Lo de comunidades y barrios,
hemos entrado muy al detalle de las características de lo que es un barrio, pero también estaría bien entrar en la idealización o el romanticismo de lo que es una comunidad. Porque, lógicamente, hay una palabra que ha estado constantemente presente aquí que tiene que ver con la individualización, con la fractura de clase, claramente, y a veces nos da la sensación de que trabajamos sobre comunidades y yo digo, ojo, sí, hablamos de comunitario cuando vamos a sitios que es que no hay comunidades. O sea, en términos estrictos es que no hay comunidades, es como la comunidad de vecinos. Todas sabemos que es lo menos comunitario que hay y seguimos llamando comunidad de vecinos, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces son lógicas perversas. A veces también en esas comunidades la acción social no institucionalizada también lo reproduce. El hecho de que, por ejemplo, yo personalmente soy bastante crítico con eso, ¿no? Cómo durante 15 años hemos mantenido la atención a las necesidades básicas alimenticias cuando y la mayoría y muchos movimientos a nivel barrial han tratado de responder a esa necesidad, cuando en realidad sabíamos que, bueno, en el momento de urgencia todos formamos parte de esos escenarios, pero después de 15 años algo pasa también con eso, ¿no? Para responsabilizar e incluso hacer partícipe a nivel institucional a las comunidades de barrio de responder a necesidades alimenticias. Es un poco locura, ¿no? Y sobre todo cuando organizamos procesos de participación en los cuales hay elementos tan determinantes como el tiempo, que el tiempo sabemos que está directamente ligado a la clase social. Entonces, ¿cómo pueden ser autorreproductivos esos espacios? El género, lógicamente, ¿no? que está funcionando, o el nivel educativo, ¿no? que en esas diversidades también está desigual distribuido en los barrios. Y luego, para finalizar con respecto a eso, es muy interesante cuando hablaba con Imanol, y me resulta muy atractivo, ¿no? de que a veces trabajamos mucho esa dinamización de barrio, cuando en realidad yo creo que las figuras técnicas que estáis aquí sois las que tenéis que incorporar específicamente esa dimensión participada, pero no para hacer un ejercicio de responsabilización, siempre y cuando también teniendo en cuenta que hay mucha vanguardia social en los barrios completamente, y es la que nos impide pues a veces cosificarnos como instituciones, ¿no? Pues eso. Gracias, Rubén. Imanol. Rubén, y eso que gracias a Amazon y sus repartidores las comunidades de vecinos se han reorganizado de aquella manera. Bueno, aparte del chiste y la tontería, a lo que nos planteaba Ricard, yo quisiera sumar dos cuestiones más, por decir algo diferente a lo que han dicho Lara y Rubén, ¿no? Una, que están relacionadas, ¿vale? Sobre, digamos, la transversalidad o la integralidad de las políticas públicas en el territorio, ¿vale? Y antes, por ejemplo, cuando, Marta, tú hablabas del diálogo entre la necesidad del diálogo entre las políticas urbanas y sociales, ¿no? que creo que lo has expresado muy bien, y yo ahí, digamos, efectivamente es así, sumaría también la necesidad de la triangulación de las políticas urbanas, sociales y económicas en el territorio, ¿no? Porque como estamos diciendo, y como vosotras también en el plan de barrios que nos habéis explicado, no lo has dicho en ese momento, pero está también integrado en esa, también es una cuestión de decir, seamos conscientes de... Yo antes cuando decía de que ese rol de politizar, no en el sentido partidista, de politizar, lo entiendo como explicando que el poder, entendiendo la política como la interpretación de las relaciones de poder, ¿no? Y cuando lo decimos que los movimientos sociales, digo, lo decimos también hasta desde cuando en primero de Sociología y en Ciencia Política con el alumnado, ¿no? La función de los movimientos sociales es politizar los problemas particulares, ¿no? Convertir, y siempre en eso el feminismo es el ejemplo clave, ¿no? de politizar lo privado a lo público y hacerlo y exigir que luego se hagan políticas públicas sobre ello, ¿no? Digo que esa siempre función continua de exigir más justicia social a las administraciones y a los poderes públicos lo es porque, como vemos, la desigualdad y la segregación y la pobreza persiste. O sea, quiero decir que no es que es un empajeo mío que se me ha ocurrido así a nivel teórico, sino que efectivamente, aunque se hagan intervenciones, aunque se hagan proyectos y aunque vemos que hay elementos estructurales, ¿no? vinculados más a la economía
que al propio, que también tiene importancia, ¿no?, del el espacio urbano y la política social, que por mucha política social y por mucha ayuda social y por mucha intervención urbanística que hagamos, persisten, ¿no? Entonces, ahí hay cuestiones que yo creo que desde el punto de vista comunitario también, yo tengo en mente un proceso que ha sido ya hace muchos años, pero en el cual la red de grupos sociales que exigió vía acción colectiva disruptiva, cortando la calle y diciendo hasta aquí hemos llegado, exigió a la Diputación de Vizcaya, al Ayuntamiento de Bilbao y al Gobierno vasco una intervención integral en el territorio. Se creó un espacio de gobernanza que derivó en lo que fuera, derivó, bueno, en algunas cuestiones mejores o peores, pero en el primer plan de rehabilitación del barrio, la condición que impuso el movimiento vecinal era que en los pliegos de la contratación de la obra pública para hacer la transformación del barrio, se contratara a la gente que estaba al paro en el barrio. Que es algo como evidente y tonto, casi lo dices, como decir, y se lo dijeron así, ¿no? Dijeron, si es que nuestro mayor problema es que aquí casi todo el mundo está en el paro. Pues, ¿y qué queréis hacer? ¿Que queréis cambiar las calles? ¿Qué queréis? Pues contratarnos, ¿no? Parece casi como algo que se le ocurre a un niño y ya, pero que en realidad luego sabemos que la administración, esto no es que los pliegos de contratación, no sé qué, la madre que me parió, ¿no?, empieza a hacer esto para que eso nunca luego sea posible. Algo que es tan sencillo como para decir, pero si aquí el problema fundamental no es que no sé qué, si es que el problema es que el 70% de los jóvenes están en el paro. Y si, pues darles trabajo, ¿no? Quiero decir, que pensar esos sí hay experiencias, digamos, eso que en un momento se plantea así, hay experiencias también desde el punto de vista de la exigencia de los movimientos sociales en las cuestiones de economía solidaria, tipo de contratación, que creo que es un ámbito que las administraciones locales y las administraciones públicas tienen que profundizar mucho más. Porque recordamos que será lo que sea, pero el mayor contratador de obra y trabajo público sigue siendo la administración pública, para hacer carreteras, autopistas, me da igual, puentes, barrios, o sea, circunvalaciones, museos o lo que haya que hacer. ¿Me explico? Creo que es un ámbito en el que habría que profundizar e incidir más. Y termino. Los procesos comunitarios, en la línea de lo que decía antes, digamos, porque la gente no piensa me sale un euskera, perdón, pero en ámbitos de la administración como... Ay, jope. ¿Competencia? No, en las áreas de la administración. Las áreas de la administración, digamos, la gente sus problemas no los piensa en cuanto en urbanismo, inmigración, problemas sociales, economía. Vive la vida. Y si desde las administraciones, ya me adelanto un poco a las propuestas, digamos, hacemos lo que decía Rubén, es que en muchos sitios no hay red comunitaria. Es que no hay red comunitaria, porque, entre otras cosas, también, no solo, pero también las administraciones durante muchos años se han encargado de que no lo hubiera. Y aunque no fuera solo responsabilidad de ellas, la realidad es que no hay. Y eso, digamos, que generar procesos que ayuden solo a la regeneración de los vínculos comunitarios y de los cuidados en ese sentido, desde el punto de vista de abajo arriba de las relaciones y de los desequilibrios entre las personas y los grupos que conviven en el territorio, creo que es una responsabilidad también para la administración local. Muy bien. Ronda de cierre y en positivo. Bueno, hemos puesto encima de la mesa miradas, ¿no? Críticas, analíticas. Volvamos a las políticas públicas de mejora de barrios, ¿no? Se ha empezado a transitar un camino de políticas de barrios con el intento de construir más cohesión social y territorial y, por lo tanto, superar desigualdades y segregaciones, articular vínculos y capacidades comunitarias que permitan también superar fragilidades
relacionales. Seguro que hay un trecho del camino que se ha ido recorriendo, pero hay retos, ¿no? Os quería pedir, Lara, Rubén y Manol, para acabar, que identificarais algún elemento referencial, importante, en clave propositiva, que creáis que sea importante aportar para mejorar esas políticas de transformación de barrios vulnerables o vulnerados. Lara, ¿empezamos? Sí, pero voy a acabar rápido. Venga. O sea, voy a ir mucho a mi terreno. Más conocimiento de este tipo, ¿no? Más conocimiento. Porque vuelvo al principio de mi intervención, ¿no? Es la administración la que conoce mejor las necesidades de su población. Vale, vamos a hacer que eso realmente sea así, porque no siempre es así. Y creo que este proyecto, además, rompe con esa dinámica, ¿no? De no tener ese conocimiento a nivel de barrio y, por tanto, empezar teniendo un diagnóstico real de eso. Con lo cual, más y mejor. Fíjate. Muy bien. Rubén. Vale. Yo creo que había puesto... Sí. Vale. Magia. Sí, vale. Sí que esta tarea sí que me la propuse porque igual puedo tener un poco tendencia a ser cenizo con esto y entonces las propuestas desde lo local sí que me ponía a pensar si realmente era una especie de magia o sacarme algo de la chistera y disculpad las referencias, pues en este caso ficcionales, ¿no? No sé si identificáis, es el anfiteatro en el que está Momo en la novela de Michael Ende. Y es muy curioso porque cuenta una historia súper interesante, igual es una pedrada mía, pero en ese anfiteatro cuenta una historia porque cuenta la historia de que en su momento en el mundo había un dictador tan grande que no estaba de acuerdo con la gente que vivía en el mundo y para eso quiso hacerse otro mundo y construyó un pedestal, ¿no? Un pedestal y empezó a hacer el mundo. Y para empezar a hacer el mundo, pues lógicamente utilizaba elementos que había en el mundo en el que vivía. Y fue construyendo el mundo sobre el pedestal hasta el momento en el que ya no había más mundo del que construir nuevo mundo. Y entonces se dio cuenta que había construido un mundo nuevo, pero realmente todo seguía igual. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que hemos señalado. El tejido social, las personas, ¿no? Y eso que, ¿no? O sea, no había cambiado el elemento fundamental, ¿no? Que era el de las personas a pesar de haber cambiado el territorio, ¿no? Entonces es muy importante esa parte, ¿no? Entonces hace falta recursos materiales, es cierto, pero sobre todo los recursos personales. Es curioso porque el último que señalaba, si os dais cuenta, está plagado de recursos, pero el último más importante es el del tejido social, que nosotros sí que tenemos la suerte de haber hecho un diagnóstico del tejido social en Iruña, ¿no? En segundo lugar, herramientas. Otra metáfora muy clásica, qué difícil es enhebrar una aguja, ¿no? Es tremendamente difícil, no tanto si utilizamos las herramientas adecuadas para ver por qué es tan difícil, ¿no? Precisamente porque la estructura filamentosa del hilo hace más difícil. Para eso es una gozada, realmente venir a escuchar cuál es el nivel de profundización de herramientas para el diagnóstico que son fundamentales, o sea, desde el punto de vista de las propuestas fundamentales. Y herramientas para la acción también, ¿vale? Es la acción y una de esas, la señalo ahí, es el tiempo. Es curioso porque una de las cosas que primero aprendes es que las comunidades necesitan tiempo. O sea, no te puedes reunir semanalmente 2 veces, ni lógicamente, ¿no? Nosotros tenemos algunas herramientas mucho más modestas y por eso nos da mucha envidia el Observatorio Urbano de Pamplona, pero bueno, este tipo de jornadas para mí me parece una herramienta fundamental, o sea que enhorabuena, ¿no? por eso. Y la última de las ideas, la de la planificación. ¿Os suena esta idea? Pues bueno, es el rey Salomón, ¿no? Y parece una tontería lo que voy a decir, pero es que a veces tendríamos que hacer a nivel institucional pruebas salomónicas atrevidas. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces hay que ser atrevido y que lo mismo que él estaba dispuesto a cortar al niño en 2 para ver quién era la verdadera madre, ¿no? Pues a nivel de política de ciudad también hay que hacerlo. Y es decir, no podemos distribuir los recursos igualmente por los barrios. Y es una tendencia política tremendamente extendida, ¿no? En una ciudad que Imanol desde fuera nos ve como tremendamente
polarizada y que creo que en cierto sentido es realidad, ¿no? De cómo se distribuyen las relaciones de poder en nuestra ciudad y es un elemento fundamental. Y sobre todo la planificación desde el punto de vista de apoyos y alianzas, ¿no? Nosotros ahora vamos a tratar de hacer una alianza precisamente en esa línea de diagnóstico, de profundización, una iniciativa Barrioversidad, Ausobertsitatea, que tiene que ver precisamente con el vínculo de la institución educativa superior, que es nuestra Universidad Pública de Navarra, en colaboración con el propio ayuntamiento, precisamente para trabajar, y no solo en áreas de lo social, sino también de lo técnico, del desarrollo, de la innovación, etcétera, y tener presencia, la verdad que me siento un poco responsable de esto, de cómo la universidad puede impregnar los barrios, ¿no? Que a veces se nos olvida que la ciudad es un espacio de aprendizaje, ¿no? Y nuestras universidades están muy cerradas hacia el entorno y lo son, ¿vale? Y eso era todo. Sí. Bien. Gracias, Rubén. Manuel. Rubén, con tu capacidad de ordenar las ideas del esto, te teníamos que haber dejado el último, porque bueno, yo, por decir lo mismo también, por decir alguna cosa, bueno, que había apuntado, pero la estaba como dando vueltas sobre la marcha, sobre, bueno, flashes nada más de propuestas o ideas finales. Uno, la política social, pensarla no como gasto, sino como inversión. Es decir, es una inversión. Invertir en programas sociales hacen que las personas vivan, tengan mejores condiciones de vida y eso se replica de forma en los barrios, de forma colectiva, mucho más de lo que a veces nos podemos imaginar. Quiero decir, que es incluso esa idea de la fraternidad que explicaba Antoni Domenech en el libro que supone esa inclusión del ejercicio de republicano activo del ciudadano que estaba sujeto al patriarcado, que no solo afectaba a su mujer y a sus hijos, sino a los que trabajaban en su entorno, y que se convierte en una persona libre de poder participar activamente en la cosa pública, ¿no? En eso, los cuidados creo que son el gran reto de la lucha por la igualdad y la cohesión social. Poner en el centro la idea de los cuidados creo que es clave. Si las instituciones se desentienden de los cuidados, no va a haber ayuda económica, prestación o RGI que vaya a corregir esa brecha, ¿no? Y la mirada interseccional, digamos, como herramienta con la que identificar los diversos ejes de dominación, ¿no?, de los que venimos y hemos venido hablando, ¿no?, y poder intervenir sobre ellos. Sumaba una última cosa, una última reflexión a esto, digamos, en clave de pensar el futuro. Alguna vez lo hemos dicho cuando hemos tenido algunos espacios de reflexión sobre el tema de la agenda urbana, y yo suelo decir una cosa, que es que la participación sirve para los problemas, el diagnóstico y el pasado, y la planificación estratégica sirve para la ciudad y los grandes proyectos económicos y potentes. Pues yo digo que usemos, digamos, un concepto, además el de la gobernanza anticipatoria, que, bueno, en concreto en Guipúzcoa se está trabajando desde la propia Diputación en ese sentido, digamos, y surge de una reflexión respecto a esta cuestión. Estamos casi siempre diagnosticando los problemas pero no planificando los futuros de cómo queremos que fuera nuestro barrio, cómo queremos que sean nuestras relaciones y cómo que sea nuestra interacción, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Digo que es importante porque el pensar la gobernanza anticipatoria nos permite que este ejercicio participativo dé ideas a los alcaldes, alcaldesas y responsables políticos para hacer estas políticas públicas de intervención en base a esos proyectos de futuro. A ellos y a ellas les dan ideas, digo, a quienes estén en la administración, y a las comunidades les da motivación para la acción colectiva. ¿Me explico? Porque se sienten parte de ese ejercicio, de ese proyecto y de esa construcción colectiva. No solo, ¿no?, de conocimiento, sino de acción, además, sobre esa cuestión. Y yo, esa es con lo que quería ir. Muy bien. Fantàstic. Bueno, doncs muchas gracias por estas aportaciones también en clave propositiva. Marta, tenim una miqueta de temps o ja
5-10 minuts? Molt bé. Voleu comentar alguna cosa? Tenim 5-10 minuts màxim, però si els voleu aprofitar i algú o alguna de vosaltres vol intervenir, tenim un micro per aquí, em sembla. Si aixequeu el braç, jo us veig i us porten el micro. Algú s'anima? Alguna s'anima? Vinga, va, ni que sigui una... Mira, per aquí davant, mira. Aquí a la tercera fila del passadís central. Hola, buenos días. Bueno, sobre el tema, muy interesante todo lo que habéis comentado. Hay una cosa que, más que nada, querría ver si podías apuntar alguna idea más. A mí me da la sensación que ahora estamos en un momento, y es curioso hablar de barrios, pero la idea de que los barrios están como, al menos en mi ciudad, en los que se concentra la multiproblematización como explotando. O sea, aumentando la necesidad de aumentar la distancia social. En los grupos que poco o mucho pueden escapar, o sea, digo en plan duro, el concepto del barrio vulnerable o vulnerado, y diríamos, sobre todo, es verdad que hay muchos ejes de desigualdad, pero la administración posiblemente haya hecho dos cosas que no sé hasta qué punto no son también un riesgo aquí, que es la espacialización de los problemas, muchos años de que parece que los problemas, los barrios vulnerados o vulnerables tienen como una patente de determinados problemas que concentran ellos y que se explica por una dinámica interna de ellos y que han de encontrar sus soluciones dentro de ellos. Y luego el tema del eje migratorio, migración externa, porque es al final el que, sobre todo sobre determinados colectivos, hay como la mezcla desde el racismo más fuerte, pero al final lo que ves es también mucho lenguaje desde clase media al vecino, el que has puesto aquí, que lo dice de forma con menos filtros, pero esta idea de incluso el concepto de la propia de rotación, sustitución y tal, en el que hay muchas cosas detrás al respecto. Y entonces es lo que ahora con todo esto sí que todos estos datos aumentan, diríamos, nuestro conocimiento, pero me da la sensación que el pozo de fondo en la lectura sobre el papel que han de jugar los barrios, particularmente la población de esos barrios, en un proceso, estoy diciendo a lo mejor es brocha gorda, pero la sensación está de poner distancia social que además es difícil de cómo medirla, ¿no? Si además, claro, hablamos mucho política social, pero al mismo tiempo los ayuntamientos están haciendo, por ejemplo, política urbanística. Municipios próximos a Barcelona, ahora una onda muy importante de nueva construcción en otros barrios, en los cuales, además diríamos de esto que digo, el propio barrio se ha de encontrar sus soluciones, etcétera, etcétera, ahora además entra como en una competencia, diríamos, con otros barrios que, simplemente porque tenían más suelo para construir, etcétera, etcétera, de golpe pasan a otra división, se leen de otra manera y al final, pues dirías, hay como un proceso en el cual cosas que en principio tenían que ser buenas acaban como estigmatizando, ¿no? Y entonces simplemente diríamos... Muy bien. Gracias por la aportación. Si hubiera otra y con eso cerramos. ¿Quién más? Sí, mira, por aquí. Primero que todo, muchas gracias, me parece interesantísimo. Y quería hacer una pregunta respecto de lo que hablaban un poco del tema del futuro. Me parece, yo soy una persona que defiende la comunidad, la importancia de la comunidad y del trabajo comunitario, pero me preocupo mucho cuando comienzo a visitar organizaciones de vecinos, asociaciones de vecinos, y cada vez hay menos jóvenes, no hay personas jóvenes
en estas comunidades, interviniendo en estos barrios, haciendo incidencia política o incidencia social y comunitaria, y no sé cómo podríamos hacer para que los jóvenes y las jóvenes se sintieran invitadas a participar en estos lugares que al final son barrios que van a quedar para ellas y para ellos, y en donde nos están apoderando y nos están empoderando. Sí que hay muchas personas mayores, sí que hay muchas personas adultas, pero no hay como esta juventud, no está trabajando en la base de los barrios. Gracias. Gracias. ¿Algún apunte final, Lara, Rubén y Manol, en relación a lo que ahora se ha comentado? Manol. Yo sobre esto último creo que es un reto, efectivamente, creo que nos pasan todos y por eso las cuestiones de innovación democrática, cuando no hemos entrado mucho en eso, ¿no? De los procesos, de buscar dinámicas y procesos comunitarios participativos que sean, bueno, pues atractivos para los sectores que menos están participando, ¿no? Creo que ahí hay que hacer, bueno, pues sí, hay que ser valientes, creativos, hacer prueba-error, lo que no sé si cortando al niño o no, como decía Rubén y que hizo Salomón, pero sí a veces asumiendo, y también que a veces intentamos cosas que no funcionan, que pueden ser que salen mal, pero vamos a probar otra. Decir que no, también tener esa capacidad desde las administraciones, también desde la parte comunitaria, pero de las administraciones, de tener el miedo a equivocarse, a hacer cosas que pensábamos que iba a ser, porque a veces intentamos hacer las cosas lo mejor posible y bueno, pues y ahí hay que buscar nuevas fórmulas. Yo creo que hay las redes también de experiencias participativas, que hay muchas como la OIDP y otras más que hay a nivel internacional y a nivel estatal, digamos, ¿no? También ayudan mucho a ver experiencias, no para copiar, pero sino para aprender cosas que funcionan en un sitio y en otro, porque efectivamente desde el punto de vista de la representatividad de esos sectores, el juvenil, pero otros que podríamos pensar también de grupos subalternos, es muy preocupante en la participación convencional del modelo de asociaciones de barrio y demás, y eso pasa creo en Cataluña, en el País Vasco, ¿no? en todos los lugares, así que a eso estoy de acuerdo que hay que darle una vuelta ahí, però no sé. Molt bé, doncs si us sembla ho deixem aquí. Avui hem compartit i hem conegut una eina nova de diagnosi, d'anàlisi, hem compartit una aposta, un plantejament de política pública de barris i un conjunt de reflexions, de mirades crítiques i propositives en relació a les polítiques de barris. Han sortit molts elements. Cal més inversió, centralitat de les cures, connectar allò comunitari també amb els elements econòmics, la interseccionalitat, el diàleg entre les polítiques socials, urbanes i comunitàries, una governança més anticipativa. En definitiva, molts reptes que el que ens estan dient és que cal donar un sí ben fort a l'aposta per continuar millorant les eines de diagnosi i per continuar enfortint les polítiques públiques de millora de barris. Tant de bo que avui hagi estat una fita i una passa endavant en aquest camí que esperem poder seguir compartint des del teixit social i comunitari, des dels espais de producció de coneixement socialment sensible i des d'institucions i administracions amb voluntat de seguir transformant societats i territoris. Ho deixem aquí. Moltes gràcies a totes i a tots. Moltes gràcies, Ricard. Moltes gràcies als tres ponents. Començàvem avui la sessió amb les paraules de la presidenta de la Diputació, que ens deia que els barris són entorns de seguretat vital i ens deia que les administracions hem de baixar el zoom allà on passa la vida i no podem donar respostes homogènies a realitats que són heterogènies, deia ella. Però per fer-ho ens calen eines com les que avui us hem presentat amb aquest projecte d'estratègia
estadístiques barrials que ha elaborat conjuntament l'Institut Metròpoli i la Diputació de Barcelona. Ho heu vist, que trobareu en aquesta publicació que avui s'ha presentat, bàsicament un nou model d'aproximació a la realitat municipal que complementa els models, les eines que ja existien. Heu vist que hi trobareu dades estructurades demogràficament sobre nivell de formació, taxes d'escolarització, ocupació, atur, nivell de renda, sobre el parc de l'habitatge, tant en característiques, usos o preus, amb dades d'equipaments, amb dades de salut, amb dades de prestacions socials, de polítiques de millora de barri, etc. En la taula que acabem de finalitzar, el moderador, Enric Argumà, deia que el barri no només és rellevant, sinó que cada vegada ho és més, i ens explicava aquesta onada, com ell definia, de polítiques de barris que aporten bàsicament 3 elements: més eficiència per combatre la vulnerabilitat, més eficiència per millorar el benestar del dia a dia de les persones, perquè permeten apropar, personalitzar i donar una mirada interseccional als serveis, i tercera, perquè millora l'enfortiment comunitari, que el barri i la seva gent, deia ell, deixin de ser objectes de per passar a ser subjectes de. Ja ho han vist, molts àmbits de millora, els que ens anomenaven ara els 3 ponents. Jo destacaria bàsicament 3 paraules de tota la jornada d'aquest matí: heterogeneïtat i diversitat per descriure el territori, i barri com a la unitat més adequada per donar resposta a les necessitats de les persones. Avui marxem d'aquí amb 2 bones notícies. Ens les apuntava bàsicament la Marta. Ens deia, primer, el projecte Barris i Comunitats incorpora 5 nous barris als 15 que ja en formaven part. I segona bona notícia, respecte al projecte que avui s'ha presentat, ens han dit, això no es queda aquí, sinó que estem treballant en noves prestacions i en l'aplicació del projecte. Quan hem començat també, en el discurs inaugural, la presidenta ens deia: els barris valen la pena. Esperem, com apuntava ara el senyor Gomà, que ara quan marxeu penseu que la jornada d'avui també us ha valgut la pena i ha estat profitosa per seguir treballant de la millor manera per millorar aquests barris. Moltíssimes gràcies a tots. Un advertiment: als ajuntaments que formeu part de l'espai coordinació executiva del projecte de barris, us demanem que us quedeu aquí, perquè ara hi ha prevista una trobada. Si us podeu agrupar cap a aquell extrem de la sala, us ho agrairem. La resta, si podeu anar sortint de la sala, també us ho agrairem per poder preparar aquesta sessió de treball. Moltíssimes gràcies a totes i tots.